Saludamos en este momento a todas las personas, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de nuestro canal oasis.com. Sean todos bienvenidos al poder de una palabra en este día tan especial para nuestro Señor. Esperamos que disfruten esta palabra que el Señor trae para nosotros. Vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 5. No me quiero demorar, quiero que podamos ministrar al final la palabra profética. Segunda de Reyes, el capítulo 5, el verso 1 hasta el verso 14. Quiero que aprendamos algo del Señor en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos la tienen, por favor? Levánteme la mano el que ya lo vi con su Biblia, en su iPad, en su celular. Qué bueno, amén. Para los que están anotando. Dice así la palabra en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el verso 1 al 14. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Repita conmigo, era leproso. Repita conmigo, tenía un problema. Repita conmigo, necesitaba un milagro. Repita conmigo, necesitaba una intervención divina. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria. Diga conmigo, si estuviera con el profeta, él entonces le curaría de la lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Esto ha dicho la muchacha, el joven, el hermano que asiste al centro de alabanza Oasis. Y el rey de Aram le dijo: ve, y ahora enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó el rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey de Israel diciéndole: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Diga conmigo, hay profeta en Oasis. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá de pronto alguna mano sobre la parte enferma y curará la lepra. No son el Habana y el río Farfar, río de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciese alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, Naamán es el tipo de persona que, aunque tiene muchos títulos, aunque tiene mucho poder,
aunque era un hombre reconocido en su tierra, cuando era el segundo después del rey, aunque había ganado conquistas, había triunfado en muchas batallas, era un hombre pudiente, que tenía una expresión oral, tenía poder en todo lo que hiciera. Él tenía un problema, él tenía algo que tenía que ser solucionado en su vida. Él era una persona de ejército, tenía un gran uniforme que lo hacía ver con mucha autoridad, aparentemente muy fuerte, pero cuando en la noche llegaba a su casa, se quitaba el uniforme, se quitaba sus insignias, se miraba al espejo, se encontraba con un tremendo horror en su cuerpo, y era que esta era una persona que tenía lepra. Estaba enfermo de lepra desde que nació, desde que era muy niño, tenía lepra. Su carne se estaba comiendo por una infección, y eso hacía que él en las noches llorara en su cuarto y dijera: ¿de qué me sirven los días tener un gran uniforme? ¿De qué me sirve en el día, en las grandes reuniones de gobierno, que me vean con un bonito uniforme, con una bonita boina verde, con grandes insignias, si por dentro mi carne está destrozada, si por dentro no me están funcionando las cosas? Cuando él está en eso, dice la palabra que Dios lo conectó con una muchacha. ¿Sí lo leyeron? Dios lo conectó ¿con qué? Con una muchacha israelita. La muchacha aquí representa a un mensajero, un profeta, representa a una persona, conexión diamante, que te va a decir el cómo, te va a decir el cómo vas a hacer en los próximos días para solucionar ese problema interno oculto que tal vez nadie puede ver, que tal vez nadie sabe que yo tengo, pero que está con nosotros. Hay asuntos en nuestra vida internos que solamente Dios conoce, que solamente en la intimidad de nuestra casa, de nuestra habitación, allá en lo profundo de nosotros, podemos detectar y ver que es algo que tenemos en nuestra vida que no nos agrada. Esta muchacha llegó a trabajar a la casa de Naamán con su esposa, y cuando la muchacha se dio cuenta del problema que tenía su amo, la persona para la que trabajaba, ella le dijo: oh, si este hombre Naamán, si mi señor fuera a conectarse con un profeta, si fuera a ver al vidente de Dios, de seguro mi señor sería sanado de la lepra que tiene. Ahí comenzó el milagro para Naamán. Yo quiero hablarle a usted de varias cosas que Naamán tuvo que vivir y tuvo que desarrollar en su vida para poder acceder a un milagro. Mejor aún, yo quiero hablarle de varias cosas que Dios tuvo que hacer en la vida de Naamán para poderle dar un milagro. Porque aquí no se trata de mi capacidad humana, aquí no se trata de cuánto puedo yo hacer, no se trata de mi título de pastor, se trata de cuánto Dios puede hacer en mi vida. En la medida en que yo pueda ceder mi título, en la medida que yo pueda ceder a mi experiencia, en la medida que yo pueda renunciar a lo natural mío y permitir que Dios haga lo que Él tiene que hacer en mi vida, será la medida en que yo puedo clasificar para un milagro. Yo quiero decirle que Dios está buscando no vasijas terminadas, Dios está buscando vasijas para ser procesadas. Dios no está buscando el jarrón para colocarlo en la galería del Museo de Arte y pedir 6 millones de pesos. Dios está buscando barro en las manos de un alfarero. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dios está buscando barro que puedan ponerse en las manos de un alfarero. Dios está buscando en este tiempo personas, individuos, la iglesia, que puedan tener la capacidad del barro. Y la capacidad del barro es su poder ¿de qué? De tomar una forma, una medida y una estructura. Dios no está buscando gente elocuente, gente como Naamán, con todos los títulos encima, con todo el dinero, el gran poderoso. No, Dios está buscando gente que tenga la mentalidad de dejarse formar, gente que tenga la mentalidad de desaprender para volver a aprender. Note usted que en la historia de Naamán, Naamán tuvo que desaprender para volver a aprender.
¿Cuánto nos cuesta a nosotros ese tema de desaprender para volver a aprender? Los pastores, mis amigos, saben cuánto nos cuesta hacer que una persona desaprenda su cultura, desaprenda su ideología, desaprenda de su religión, para poder enseñarles ¿qué? La cultura del reino, la ideología de Cristo. ¿Por qué? Porque la parte que más Dios quiere transformar en nuestra vida es esa parte donde estamos aprendidos, donde estamos estructurados. Naamán era fuerte, era psicorrígido, como él decía, así eran las cosas, pero cuando se encontró con su debilidad interna, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que cambiar, tuvo que olvidarse de su yo, de su ego, de su estructura y volverse un barro en las manos de un alfarero. ¿Sabe, iglesia? Jesús habló de eso. Jesús y la palabra nos enseña que Él es el alfarero, que nosotros debemos ser el barro en sus manos, que nosotros deberíamos todos los días, porque esto no es asunto de un día y ya fui formado, no es asunto de 10 años en el evangelio y ya estoy formado. No, ser barro es una mentalidad diaria, es una mentalidad de todos los días, es una mentalidad del hora a hora, donde Dios me pide que yo sea un barro en sus manos, para que Él pueda meter sus hermosas manos, introducir sus manos en el barro humano que soy yo, y me empiece a dar ¿qué? La forma en que Él quiere que yo obtenga. Pero mira, hay algo bonito de esto, del barro en las manos del alfarero. Es que el barro es sucio, y cuando el alfarero mete las manos, el mugre que tiene el barro empieza a ¿qué? A lastimar, a lacerar los dedos, las manos del alfarero. Entonces, mientras el alfarero está labrando, formando el barro, sus manos están siendo laceradas, empieza a brotar sangre de sus manos, y algo hermoso empieza a pasar. Por eso Jesús habló del barro en las manos del alfarero. Y el secreto no es tanto el barro, el secreto es el alfarero. El secreto no es el barro impuro, sino el secreto son las manos del alfarero. El secreto no es el jarrón en el que se va a convertir el barro, sino el secreto está que en las manos laceradas del alfarero empieza a salir sangre. Y a que no imaginan ustedes dónde empieza a quedar la sangre del alfarero. La sangre del alfarero empieza a mezclarse con el barro. Entonces, cuando la sangre empieza a mezclarse con la sangre empieza a mezclarse con el barro deja de ser barro y empieza a tener un nuevo precio, un nuevo valor. No por él, sino por la sangre del alfarero que se mezcló. Por eso cuando el maestro mete sus manos en el barro que somos usted y yo, y esas asperezas que tenemos, el ser así, el ser asá, todo eso que acá metido, empieza a rasgarlo, y él empieza a meter su sangre, porque en su sangre tenemos respuesta. En su sangre fueron anuladas todas las actas de decreto que nos eran contrarias. En su sangre fue anulada la pobreza, la necesidad. En su sangre fue anulada la enfermedad. En su sangre fue anulado el divorcio, la separación de su pareja. En su sangre estuvo la salvación de sus hijos, aunque no esté en este momento en la iglesia, aunque no esté en este momento con usted. Yo quiero decirte que por la sangre del maestro, del alfarero metida en el barro, tus hijos, tu familia ya es salva por la gracia de Jesucristo. Así que puedes tener paz hoy, porque yo y mi casa le serviremos al Señor, porque por la fe del uno son bendecidos los muchos, por la bendición del uno son bendecidos los muchos. Entonces la sangre mezclada allí le da un valor a la vasija. Y cuando la vasija está terminada, hermosa, bien bonita, y la colocan allá ¿en dónde se llama eso? En el museo de exhibición para la venta, el alfarero le pone un precio y le pone $1.000.000. ¡Wow! Pero ¿por qué vale tanto? ¿Por el material? ¿Por el barro? ¿Por la cocción del barro? ¿Por la laca que le echaron? ¿Por la decoración que tiene? No, sino que el alfarero tiene acá en su mente
Y él sabe que él invirtió algo allá en ese barro. Y que esa vasija dentro tiene su sangre, tiene su ADN. Quiere decir que para el alfarero la vasija es parte de él. Como lo es una mano, como lo es un brazo, como lo es una pierna. Levante su mano porque yo quiero decretarle una palabra. Tú tienes el ADN del Padre. Tú tienes el ADN de Cristo. Porque en sus heridas soltó sangre y la sangre de Él se mezcló con tu naturaleza humana. Y cuando se mezcla la sangre de Cristo con tu naturaleza humana, entonces tú obtienes la naturaleza de uno superior. Tú obtienes la naturaleza de uno que va por encima del promedio común. Y yo sé que hoy hay gente que está acá, que está por encima del promedio común. No es por ti, no es por mí, es por la sangre del alfarero mezclada en el barro que eres tú. Dice la palabra que Dios tuvo que procesar a Naamán. Dios tuvo que darle a Naamán la forma que Dios quería. Naamán, aunque era grande, aunque era el poderoso, no era la imagen del Dios invisible aún. Dios tuvo que bajarlo de sus caballos. Dios tuvo que despojarlo de sus títulos. Dios a nosotros tiene que bajarnos de nuestros títulos. A mí tiene que bajarme del título de pastor para darme la forma de ¿qué? De su hijo amado. La Biblia dice que todos tenemos que llegar ¿a qué? Al nivel, a la estatura de un varón perfecto de Cristo. Cristo sigue siendo el modelo para Naamán y Cristo sigue siendo el modelo para nosotros. Si tú quieres un punto de referencia, si tú quieres un estándar para desarrollar tu vida, debes mirar a Cristo, debes volver tu mirada a Jesús y decir: Él es mi referente máximo. Yo quiero ser como Él es, quiero vivir como Él vivió, quiero pensar como Él pensó, quiero hacer lo que Él hizo en la tierra. Entonces el Naamán interno que todos tenemos será sepultado y emergerá el nuevo Naamán, el Naamán con los principios del reino, porque al final terminó siendo más poderoso que lo que era al comienzo. Wow. Dios tuvo que hacer, punto número 1, mire, reciba esta palabra. Naamán tuvo que morir a su mente natural. ¿Está aquí atrás? Ok. Naamán tuvo que morir a su mente ¿qué? Natural. ¿Por qué? Porque todo comienza con la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el apóstol Pablo: otra vez os digo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo comienza con tu sistema de pensamiento. Tú eres hoy lo que has sido siempre acá en la mente. Yo no puedo pretender en mi vida diaria ser algo diferente a lo que soy acá. Es imposible. Sería antinatural ser en mi vida diaria, en mi diario vivir, algo diferente a lo que yo soy acá en mi mente. Yo soy las 24 horas del día lo que tengo acá en mi mente. Yo vengo a decirte que tú eres hoy lo que tú has decidido en tu mente el ser. Si tú te has acomodado a la necesidad, al problema, a la circunstancia, en eso te estás convirtiendo. Pero yo vengo a decirte como profeta que Dios hoy comienza a hacer una cirugía a mente abierta. Porque a partir de hoy tú dices: no voy más con esta situación. Me divorcio de esta situación. Es ilegal que yo viva de esta forma. Es ilegal que yo viva de esta manera. Es ilegal que estas cosas me estén pasando a mí. Hoy sepulto mi Naamán y permito que mi mente natural sea transformada por la mente de Cristo. Allá en 1 Corintios 2:16 dice la palabra: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El gran trabajo del Espíritu Santo y el suyo
es que podamos tener la mente de Cristo Jesús, la mente de nuestro Maestro. Gran pregunta: ¿y cuál es la mente del Maestro? ¿Qué es lo que Él tiene en su mente? En la mente de Jesús solo hay grandeza, solo hay productividad, solo hay abundancia, solo hay propósito, solo hay eternidad. Solamente hay un sí para todo, solamente hay un sí en todo momento. En la mente de Jesús nunca hubieron crisis. En la mente de Jesús nunca hubieron problemas. En la mente de Jesús nunca hubo presión, ni siquiera en Getsemaní, cuando vio su momento de muerte. Dios quiere cambiar nuestra mente natural, iglesia, porque nuestra mente natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Al contrario, la mente nuestra natural las critica, las señala, las juzga, las echa a un lado. Y la mente natural se cree con la autoridad de decir: eso no es de Dios. Eso que el apóstol habla, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Esa es la mente que natural. Naamán tenía una mente natural, solamente vivía por lo que veía, por lo que podía tocar, por sus estudios, por lo que le enseñaron. Pero Dios estaba a punto de desbancarlo de esa mente natural.